bien, retomamos tribuna, Álvaro. Mario Layer hace pocas horas dijo que Uruguay estaba preparado para enfrentar actos terroristas. Mario Layer es una autoridad alta de nuestro Ministerio del Interior. Le pregunto a usted, con sus conocimientos, sus estudios, si usted piensa que en esta zona del mundo estamos preparados para enfrentar actos terroristas. Hombre, yo no soy quien para cuestionar la palabra de un dirigente de este país. Es decir, si el ministro o la persona autorizada considera que el país está preparado para el envite de terroristas, pues debe ser así. Lo único que sí yo creo, de mi opinión personal, es que la seguridad 100% no la puede garantizar nadie. Y también es cierto que Uruguay no creo que esté dentro del objetivo de ISIS, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión personal. Bueno, pero no era cualquiera. Cualquiera que de alguna manera no comulgara con sus visión extrema o radical de la religión. Sí, lo que ocurre, vamos a ver, sí, pero aquí antes ha comentado una panelista algo interesante, y es que ellos declaran la guerra a todos. Sí, de hecho, ISIS claro, ha declarado la guerra incluso a Al-Qaeda. Sí. Claro. Fíjense dentro de la locura hasta el propio Al-Qaeda. Pero ¿qué ocurre? Que ellos, dentro de todo esto, Europa y Occidente tienen una especial inquina, porque la desestabilización de Oriente Medio, la destrucción del equilibrio en Irak, tiene responsables que no son Uruguay ni son Brasil, es decir, que vienen precisamente de también un comercio interesado con el crudo. Por ejemplo, ahora está más que demostrado que en la crisis de Siria, el conflicto sangriento que lleva 400.000 muertos en Siria, detrás de ello hay un conflicto entre dos propuestas de traslado de crudo. Irán y Rusia apoyaban una frente a Arabia y Qatar. Y el presidente sirio Al-Assad prefirió la propuesta de Irán y Rusia. Eso ha desencadenado pues toda una serie de circunstancias que bueno, hoy estamos viendo. En este escenario, una personalidad tan impredecible como la del presidente de una potencia como es Estados Unidos, ¿cuán peligroso es en realidad? Hombre, a mí me parece muy peligroso. Lo que yo sí también creo que el presidente Trump ladra pero no muerde. No, ladra y puede morder, pero lo que ocurre es que no terminará su mandato, creo yo, decir, porque porque no tiene sentido que no llevamos ni un año y ya a efectos internos, la de jefe de gabinete que ha dimitido, que ha expulsado, Irán no hay una política no es un elemento significativo en cuanto a los posibles temores o su influencia en un conflicto mundial. Hombre, Estados Unidos siempre es Estados Unidos, pero lo que sí es cierto es que desde la llegada de Trump a Estados Unidos ya no se cuenta, Europa no cuenta tanto con Estados Unidos como antes, porque es un interlocutor inválido Trump, porque es una persona que no tiene una política diseñada. Entonces, concretamente no se puede hacer un pacto sensato con una administración que está instalada en el caos administrativo, ¿no? Más allá de que sea republicano o no, porque el propio Partido Republicano cuestiona también la praxis de Trump, ¿no? Entonces... Puedo agregar un elemento que tiene que ver con la historia, porque acá se han invocado episodios históricos de distintos momentos, la historia reciente, el caso de Aznar que citaba Verónica. Usted es andaluz, o por lo menos es profesor en Andalucía. Hace 600 años Andalucía estaba controlada por lo que se llamaban los moros, o sea, por los musulmanes, por los árabes. No había petróleo en esa época, no estaba Saddam Hussein, no había nada de eso. Y sin embargo, ya en esa época, hace 600 años, habría un conflicto entre Europa y el Islam, si quiere ponerlo de esta manera, entre el cristianismo y el Islam, si quiere ponerlo de esa manera, que sigue, a mi juicio, porque así como se toma la historia, un episodio que usted señalaba, el ascenso de Hitler en el 29, yo le podría decir, bueno, mal resuelta la Primera Guerra Mundial también, cuando se le imponen sanciones a Alemania que desestabilizan a ese país. O sea, me parece que el riesgo de tomar la historia un pedacito y no ver toda la película entera conduce a errores. Y yo creo que uno de los errores o una de las situaciones de la historia que se omite es ese conflicto que ya lleva más de 600 años entre lo que hoy podríamos llamar Occidente y el mundo musulmán. Ahora, yo te consulto simplemente, Pascal, y decime un lugar donde no esté en conflicto Estados Unidos que no tenga petróleo. Solamente eso y nada más. Yo puse simplemente un ejemplo de cuando no existía petróleo y este conflicto ya existía. Estamos hablando de que la coyuntura cambia. Mañana podrá ser el agua. Bueno, pero si quiero puntualizar una cosa, es que, bueno, usted ha hecho una descripción con la que yo no comparto. ¿No dominaban los musulmanes Andalucía hace 600 años? Pero si me lo permite explicar, se lo explico. Es decir, los musulmanes entraron en Andalucía en el año 711 y en ese momento había una desestructuración política y hubo una conversión masiva de la población andaluza a la nueva autoridad del emir, que era Abderramán primero en ese momento. Después se produjo un califato en Córdoba, ciudad de la que yo vengo, y en Córdoba, igual que Toledo, se conoce mundialmente como la ciudad de las tres culturas, donde vivían cristianos, musulmanes y judíos sin conflicto alguno. ¿Qué ocurre?
el Islam, al igual que el cristianismo con las cruzadas, en ese momento, cuando no existía una praxis de derechos humanos, una teoría de derechos humanos, donde a los indios no se les consideraba que tenían alma, por ejemplo, pues tenían un planteamiento de la religión muy distinto al que tienen ahora. Por lo tanto, no creo que sea oportuno ni que sea bueno para lo que es analizar la situación actual en el siglo XXI, partir del punto de que hay un confrontamiento irreconciliable entre la comunidad cristiana y musulmana, porque no es así. Ah, bien. ¿Por qué no es Bueno, así? me gusta quedarnos con eso, lamentablemente tenemos que cerrar, pero el eventual choque de las civilizaciones culturales no es diferencias irreconciliables. No. No lo cree. Para mí no. Bien, yo le agradezco enormemente que haya venido. Lamento el poco tiempo con todas las preguntas y planteos que quedan en el tintero para el tema de hoy. De verdad, ha sido un placer, ¿eh? Gracias Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos en casa por habernos acompañado. Será hasta mañana.